Una vez más, hermanitos, que el Señor me los siga bendiciendo ricamente. Amén. Estaba meditando en el mensaje que nos mandó el Señor el domingo al ministerio, dijo, Amén. acerca de qué esperaba Él de su pueblo en un tiempo de pandemia como el que estamos viviendo. Y vimos que fue un mensaje de exhortación, un mensaje de llamada de atención. Ahora me ponía a orar esa palabra aún a mi persona, que fui el instrumento, el vaso para traerla, me conmovió. Y eso posiblemente que como a cada uno de ustedes, después de recibir esa palabra, han sentido necesidad de acercarse a Dios, de orar. Han sido conmovidos. Entonces, yo fui también a la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo me daba entendimiento acerca de por qué habló Dios eso a su pueblo. ¿Por qué habla Dios una palabra como esa a su pueblo? Y el Espíritu Santo me enseñaba que es porque aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos la vida de Dios en nosotros, dice que todavía estamos, oiga bien, en un cuerpo de carne. Cierto. Todavía no hemos sido glorificados. Todavía estamos aquí, hermanos, y con estos ojos vemos las cosas que hay en el mundo. Y en esta carne sentimos, hemos aprendido que en la salvación nuestro espíritu nace de nuevo. Amén. Nuestra mente, dice la Escritura, está siendo renovada. Y nuestra carne lo que tenemos que hacer es sujetarla. Porque la carne no ha nacido de nuevo. Ahí es donde algunos tienden a confundirse en algún momento. Y ellos dicen, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué siento estos deseos? ¿Y por qué estas cosas? Porque todavía está en un cuerpo de carne. Y entonces Dios le hace este llamado a su pueblo precisamente por cuanto, aunque ya tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, todavía estamos en un cuerpo de carne. Y además hay un enemigo. La Biblia le llama tentador. Hay un enemigo, y me ponía aquí, criminal. Claro que es cierto. Que es Satanás, que dice que luchará por apartarnos, por apartar a los hijos de Dios para que se pierdan. Y ahí ya entramos en un punto de controversia donde algunos dicen que si somos hijos de Dios ya no nos podemos perder. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Santa Biblia, la palabra de Dios. Bueno. Y leemos aquí el libro de San Mateo, capítulo 26. Ustedes que me acompañan aquí, hermanito, manteniendo el gozo, manteniendo la alabanza. Y si esto llega a la iglesia, a sus casitas, ustedes también, hermanitos, glorificando a Dios, porque dice que Él habita en medio de las alabanzas de sus hijos, hermanos.
O sea, alabémoslo para que Él se manifieste, haga milagros, haga maravillas, hermanitos. Gracias, Dios, por esta palabra. Y nos dice el libro de San Mateo 26, 41. ¿Cómo dice? Velad Velad Dice, velad y orad y orad para que no entréis para que no entréis en en tentación. en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, está dispuesto, pero pero la carne ahí está, débil. hermanitos. Amén. Pero la carne Es débil. es débil. Y nos dice Primera de Pedro, capítulo 5. Qué linda noche, aleluya. Amén. Qué lindo tiempo este para estar en su presencia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Listos con la palabra, hermanos? Amén. Ser sobrios. Velad, Y una vez más, vean. Velad, Porque porque vuestro adversario, diablo, el diablo, como león, como león rugiente, anda anda alrededor buscando buscando a quien devorar. a quien devorar. ¿quién mata? Un criminal. Criminal. Hermanos, y entonces, si fuera cierto lo que algunas agrupaciones y algunos predicadores dicen, que es imposible que una persona que se ha convertido pueda volver atrás, pueda perderse, esa famosa enseñanza de salvo una vez, salvo para siempre. Si eso fuera cierto, no estarían estas tremendas advertencias en la Biblia. Cierto. Primero, en los propios labios, nada más y nada menos que de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en Mateo 26, 41, donde Él nos exhorta y nos dice, velad y orad. Es tremendo, hermanos. ¿Cómo vive el pueblo de Dios, verdad? ¿Cómo tiende el pueblo de Dios a relajarse, a Cierto. conformarse? ¿Cómo se necesita una palabra como la del domingo, hermanos? Amén. 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 ¿Cómo se necesita? Alabado sea Dios. Por eso ha puesto Dios los ministerios para eso. Y ahí fue el propio Señor el que nos dijo eso, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y nos dijo que el Espíritu, ya convertido, ya nacido de nuevo, el Espíritu es el que nace de nuevo. El Espíritu está dispuesto, está listo para Dios, hermanos. Pero dice, la carne es débil. Y luego es el apóstol Pedro el que nos añade la segunda parte de esta revelación y nos dice, sean sobrios y velad, porque hay un diablo Cierto. Amén. que como león rugiente se anda moviendo ahí alrededor a ver a quién devora. Ahora, Alabado sea el Señor Jesucristo. Por estas dos cosas es que Dios manda una palabra como la que hemos recibido, hermanitos. gracias, Dios. Porque por causa de la carne y de la obra de Satanás, el pueblo de Dios, con descuido propio y sin ministración de los siervos, de los ministerios de Dios, tiende por su carne y por la obra del diablo a desviarse y a enfriarse. ¿Cierto? Los que pueden, démele un aplauso a mi Señor Jesucristo.
Qué importante que esto, hermanos, nos quede claro a nosotros. Y entonces recibamos una palabra como la que tuvimos el domingo, no como el pensamiento, la idea de un hombre, sino como la voz de Dios. Amén. Y no la tomemos a la ligera, sino que digamos, Dios nos está hablando verdaderamente. Wow. Sí. Porque si usted la tomó a la ligera, ya hoy es martes. Ya hace 2 días el Señor habló. Amén. Y usted sigue igual. Verdad, verdad. A como usted recibió el domingo la palabra, no ha habido un cambio. Pero si realmente usted la recibió de parte de Dios, algo tiene que haber cambiado en su vida del domingo para acá. Qué lindo, gracias. En esas 4 áreas que nos habló Dios. Amén. No es fiable. De que a pesar de que no estamos en un templo, debemos mantenernos en santidad. Que debemos mantenernos orando. Amén. Que dice que de ahí es de donde sacamos la fuerza para vivir como Dios quiere que vivamos. Que dice que nos mantengamos estudiando la palabra. Que dejemos algunas cosas que no tienen ningún fruto y que ese tiempo se lo dediquemos a la Biblia. Porque no solo de pan vivirá el hombre, más este es el alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, la palabra de Dios. Cambiar áreas y acercarnos más a una vida recta, una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Someternos en oración. Comenzar con la ayuda de Dios a dedicarle unos ratitos en la madrugada al Señor. Amén, amor. Así es. Que claro que si nosotros Sí, sí, por labores y todo nos acostamos demasiado tarde va a ser dificilísimo. Pero ahí es donde quiere Dios. Amén. Esta situación tan difícil, esta pandemia, ha venido a cambiar muchas cosas equivocadas. No solo que el mundo ha hecho corriente y normalmente, sino el pueblo de Dios, hermanitos. ¿Cuánto ha aprendido el pueblo de Dios con esta dificultad, hermanos? Qué verdad. Y como escribía un día ahí, si cuando todo esto pase, usted es el mismo en su relación con Dios, en su responsabilidad con la iglesia, en su amor por los perdidos, prácticamente no aprendió nada. Cierto. Verdad. Y nos dejaba al final el asunto de la provisión económica, que tal vez el domingo nos dije que no solamente es con el objetivo de sostener la obra de Dios en este mundo, que proveamos económicamente, porque Dios no ha dejado otra forma. Todo lo que los hombres ideen para sostener la obra de Dios, como ventas, hasta actividades, como dijimos, de la religión, fiestas mundanas, carnales. Cierto. Cierto. Esas son cosas naturales, humanas, no es la voluntad de Dios. Dios nos dejó claramente diezmos y ofrendas. Amén. Palabra de Dios. Pero no decía el domingo que no solamente es por eso, para sostener la obra de Dios. No, es que también en base a que nosotros seamos fieles con eso, así recibimos de parte de Dios. Cierto. Como dice claramente la Escritura, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea el Señor Jesús. Lo siento mucho, pero Dios no falla, hermano. No vaya, no vaya. Si eso no está ocurriendo, yo creo que debemos de revisarnos.
Porque Dios siempre va a cumplir lo que le toca a Él. Pero somos los seres humanos los que no hacemos la parte nuestra. Así es. Pero si nosotros hacemos como dice ahí, dice que Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, por estas dos cosas, una carne no nacida de nuevo y un tentador que no duerme, que trabaja día y noche, vemos que el pueblo de Dios si se descuida y si no recibe la ministración de los ungidos que Dios tiene para estarlo guiando, el pueblo tiende a desviarse y a enfriarse, lo cual es peligrosísimo. Cierto. Amén. Y eso está aquí en la palabra del Señor y es lo que en un día como hoy, en el tiempo que me ha permitido Dios de tener comunión con Él, estar de rodillas, sentía que Él quería que añadiéramos a esa palabra del domingo. Por esto es que el apóstol Pablo nos decía en el libro de Filipenses, capítulo 3, Bendito el nombre de Dios. bueno eres, Señor, Bueno eres, Señor. Padre, de verdad queremos, Amén. no estamos conformes, queremos crecer, queremos aprender. Hay un pueblo, Señor, que anhela tu palabra. Un anhelo, Dios. Sí, es cierto. Habrá gente muy descuidada, pero hay mucho pueblo, Señor, que tiene hambre de ti, Padre. Amén. Queremos oírte. Entonces nos decía el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros Es seguro. es seguro. Entonces, entendemos por esta palabra que la iglesia necesitaba que el instrumento que Dios usó para fundarla, el apostolado que Dios usó para fundar la iglesia de Filipenses, que en este caso es el apóstol Pablo. Esa iglesia necesitaba que ese instrumento le siguiera hablando, Amén. le siguiera enseñando, lo siguiera corrigiendo, los siguiera exhortando y aún a veces hasta con las mismas cosas. Amén. Por eso lo dice de esta manera. Dice, a mí no me es molesto escribiros. Las mismas cosas. Necesitamos estar oyendo la palabra de Dios. Necesitamos. Vamos a ver, díganlo conmigo. Necesitamos Necesitamos estar oyendo estar oyendo la palabra de Dios. la palabra de Dios. No debemos aburrirnos de oír la verdadera palabra de Dios, hermanitos. Más. Aunque a veces hasta nos golpee. Amén. Porque allá está, ¿verdad? En el libro de Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice el Señor. ¿Qué hace el fuego? Quema. Amén. ¿Cuántos han sentido que a veces una predicación de un hermano les quema? Sí, claro. Amén. ¿Qué habla? Dios, claro. Y como martillo, dice,
que quebranta la piedra. Entonces en algún momento la palabra nos golpea. Levantemos las manos y alabemos al Señor. Dios, te alabo, Padre. Muchas gracias, Señor. Una vez me dijo alguien, hermano, es que usted nos golpea mucho cuando predica. Y entonces sentí responderle, bueno, en realidad yo no pretendo golpear a nadie cuando predico, humanamente, menos a un hijo de Dios, un hermano. El propósito mío es golpear al diablo cuando Amén. predico. Qué verdad. El problema, le digo, es que alguien se encuentra muy cerca del diablo. Entonces es posible que algunos de los golpes le caigan también, ¿verdad? Pero el propósito al predicar la palabra es alimentar la vida espiritual de los hijos de Dios, hermano, alumbrarles, enseñarles, corregirlos. Así es. Porque también lo dijo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios Amén. y útil, dice, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que los hijos de Dios, dice, Bien, eso es lo que sean Dios quiere. enteramente preparados para toda buena obra. Con la palabra somos formados y preparados para toda cosa buena. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, por esto, Yo no dejaré. miren qué similar a la expresión del apóstol Pablo. Y no es que el apóstol Pedro esté copiando, no, es que el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. Por eso cuando leemos los títulos que aparecen en las Escrituras, por ejemplo, el que está al principio del libro de los Hechos, que dice Hechos de los Apóstoles, en realidad lo correcto es Hechos del Espíritu Santo. Amén. Inspiración. Aquellos apóstoles murieron y se fueron, pero el Espíritu Santo está aquí todavía con nosotros. Así es. Y el que habló por Pablo estas cosas, mire cómo habla por Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis Y estéis y estéis confirmados. en la Me parece entender que el apóstol Pedro dice, aunque se las sepan de memoria ustedes estas cosas, yo no voy a dejar de recordárselas. Amén. Y dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice, el despertaros el despertaros. con amonestación. Había dicho antes que el pueblo de Dios con descuido y sin la administración de los siervos de Dios tiende a desviarse y a enfriarse. Puede llamarse también a dormirse. Cierto. A dormirse. En San Mateo 25, que habla de las vírgenes, dice que cabecearon todas y se durmieron. Así que hay base bíblica para entender que esto verdaderamente ocurre. Y hay más versículos que hablan sobre eso. Dice que nosotros no somos de los que dormimos. No seamos como los que duermen, dice la palabra. Amén. Entonces esa expresión habla de un conformismo, de un acomodo, Amén. de un Verdad, descuido, cierto. un adormecimiento. Y aquí nos dice el apóstol Pedro en este versículo 13, dice, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros. Con amonestación. ¿Y cómo dice? Con chistes, con historias, Con amonestación. Con amonestación. con amonestación. ¿Qué es amonestación, hermano? ¿Qué es amonestar? Corregir.
Es hasta reprender si es necesario, hermanitos. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Siempre. Bendito sea Dios. Entonces el pueblo, los hijos de Dios, por su carne no nacida de nuevo y por la obra del diablo tiende a dormirse. Eso es peligrosísimo. Necesitan que los estén despertando. Amén. Tremendo. Y el apóstol Pedro dijo aquí que con amonestación. Dice el versículo 14 y 15, sabiendo, Que en breve esto me conmueve mucho a mí, esto que dijo el apóstol aquí, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya Dios le había hablado a su siervo, ya estaba bien anciano, le había dado visiones y le había mostrado: Dios, pronto vas a dejar. Y sobre el apóstol Pedro, igual que sobre el apóstol Pablo, venía gran preocupación. Pablo lo llegó a decir, dice: lo que sobre mí se acolpa cada día. Digo, la preocupación por todas las iglesias. Es una expresión del apóstol Pablo. Igualmente Pedro, hermanos. Claro que sí. Él decía: bueno, hemos tenido a Pablo al frente, me han tenido a mí, han tenido a los que el Señor dejó, a Juan, a los apóstoles, pero vamos a morir. Y ahí va a quedar toda esta gente. Entonces el apóstol dice en ese versículo 14, de una manera conmovedora, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También Yo procuraré procuraré con diligencia con diligencia que después de mi partida vosotros podáis, aleluya, en todo momento tener memoria de estas cosas. Sí, déselo fuerte a mi Señor Jesucristo, aleluya. ¡Qué palabra, hermanos! Bendito sea Dios. Es tan importante esta administración a través de los siervos de Dios, que con el discernimiento que tenía este apóstol, que había andado tan cerca del Señor, que Cristo lo había comisionado como líder entre los otros 11 antes de Pablo, él dice: aún después de que yo me vaya, voy a dejar algunas medidas y algunas direcciones para que a ellos siempre se les esté ministrando la palabra de Dios. Bueno. Que eso es fundamental para la preservación de un ministerio, hermanito. Amén. Amén. Porque si yo no, como siervo, no pensara en esas cosas, y bueno, yo trabajo hasta donde pueda, ¿no? Tenemos que ir formando ministerios y siervos para que una vez que mi persona no esté, la obra de Dios no se detenga, siga adelante, hermanos. Y que esto, remanente fiel, permanezca hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. aleluya. Lo cual yo deseaba estar vivo para levantarme a los cielos con todos ustedes, hermanos. Amén. Pero si tuviéramos que partir antes, dejaremos también, como dice este siervo aquí, hermanitos, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria Recordando de estas cosas. Tremendo. que hay martes, Señor. Bendito sea mi Señor, Este bendito domingo, sea mi el Padre. Señor, palabra de Dios. Y dice en el capítulo 3, ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, ayúdenme por favor. No se canse, hermano, de darle vuelta y leer. Amén. Esta fue una de las cosas que nos dijo el Señor el domingo, que dedicáramos tiempo a la palabra. Sí. Si a usted le cuesta entender por dónde comenzar a estudiar la Biblia, agarre ese cuadernito con las notas, con los estudios. Cuando su siervo fue a la iglesia o cuando su pastor se paró al frente y predicó y usted apuntó,
repase esas enseñanzas. Ahí hay un alimento poderoso Cierto. para su vida espiritual. Sí, sí. Y usted no va a andar debilucho en la calle ante los ataques del diablo. No, usted va a andar fuerte, Amén. Cierto, amén. alimentado con la palabra, Amén. nutrido, como dijo también el Espíritu Santo. El diablo se va a apartar cuando lo ve venir a usted. Alabado sea el Señor. Y no vea que lo vea venir ahí trastabillando y dice voy a aprovechar. Mire cómo viene. Débil. No, está alimentado con la palabra del Señor. Y vea lo que dice el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Amados. Esta es la segunda parte. ¿Cómo? Esta es la segunda. Esta es la segunda carta Nos escribe que os escribo. en ambas. Y en las dos Despierto con exhortación. les hablo palabras dulces y palabras chineadas. No. Y los alcahueteos. No. No. Despierto con exhortación. Dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, dado por nuestros apóstoles. Aleluya. Démosle el más fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto siempre ha sido así. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, esos métodos modernos, porque hay quienes se levantan en contra de esta manera de guiar al pueblo de Dios. Y entonces dicen que no, que al pueblo solamente hay que hablarle positivo y que hay que hablarle fe, que hay que vivir acariciándolo. Entonces esa tremenda generación de motivadores, hermanos, que se han levantado. Cierto. Cierto. Con exhortación. Yo no puedo decir que pastores ni que profetas hay ahí, ni evangelistas, hermanos, sino que son motivadores. Cierto. Gente que viven durante toda la semana en comunión con todas las cosas del mundo. Prácticamente todo lo que los mundanos hacen, lo hacen ellos. Es verdad. No oran ni 15 minutos. Personalmente. No estoy juzgando, pero cada uno peces en su corazón. Y si usted vive cerca de personas que se llaman cristianas, obsérvelo y verá. Cierto. Prácticamente se puede ver 3 horas televisión o internet y no se lee 20 minutos la Santa Biblia. ¿Verdad? Entonces prácticamente son vidas fracasadas, derrotadas, Cierto. que cada 8 días van al templo Permanece. para que un motivador les levante el ánimo. Cierto. Suena. Ahora usted me dice a mí, hermanos, que yo he visto grabaciones de esas megas iglesias, la gente llora, la gente alza las manos, declaro con un ambiente de 10,000, de 15,000 personas, con una música especial, Cierto, cierto. con personas que tienen especialidad de palabras para motivarles. Cualquiera llora. A mí me gustaría ver su vida de oración solitaria, individual, entre su cuarto, a ver si se comporta igual. Cierto. O su vida en el campo de batalla, en la calle ahí, ante el mundo. Amén.
en un templo con 5,000, con 10,000 personas, con De buena verdad, música. Cierto, Cualquiera se emociona. Cierto. son verdades. Alabado sea el Señor. Alabamos, Dios. Pero, como dije, esta siempre ha sido la forma de Dios, del Espíritu Santo. Haya sido en el Antiguo Testamento con los profetas, del cual de esa línea Juan el Bautista fue el último de esa línea, o con el mismísimo Señor Jesucristo, el Salvador, o con los apóstoles y ministerios que Él dejó después de su partida para que acompañen la iglesia hasta que Él retorne, hasta el fin de todas las cosas. No hay otra línea, siempre ha sido así. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Y aquí en San Mateo 23, 21 y 22 nos dice, Jeremías 23, 21 y 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Corrían. Quiere decir que hay profetas y hay predicadores que no los ha enviado Dios, ¿verdad? Cierto. Que lo que han sido tal vez es formados en un seminario, en un instituto, en una universidad. Y no hay nada de malo exactamente en eso. Ojalá tuviéramos llamado, unción y tuviéramos también estudios de esa clase que nos complementen. Pero todos esos estudios, esas capacitaciones, no son suficientes si no está el llamado de Dios. Cierto. Y aquí dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y leamos juntos el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, aleluya, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tremendo. Qué necesaria es la ministración de la palabra de Dios. En otras palabras, qué necesarios son los ministerios, hermanos, Así es. para el pueblo de Dios. Cierto. Sea del Antiguo Testamento con los profetas, sea del Nuevo Testamento con los ministerios. Qué necesario. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea mi Padre para siempre. De Dios. Bendito sea mi Señor. Amén. Por eso es que para la iglesia dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Amén. Versículo 8. En adelante, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes. ¿De quién está hablando, hermanos? Está claro. Dice que fue el que sufrió, el que descendió a las partes más bajas y luego resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en el versículo 11, hermanos, dice el 11, y Él mismo. Amén, hermanitos. Amén. Él mismo, dice, constituyó. ¿Quién fue el que constituyó los ministerios? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores Maestro, Y maestro. y maestros fin de a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vea lo que dice el versículo 13, casi estoy cerrando lo que el Señor me vino hablando de la necesidad de que se le predique al pueblo de Dios como tiene que ser. Dice en el versículo 13, ayúdenme por favor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos ahí, hermanos? No, no. Yo no sé por qué es que algunos dicen, bueno, pastores sí hay en este tiempo, evangelistas sí hay, pero apóstoles no hay, profetas no hay. Yo no entiendo. Si dice que Jesucristo mismo constituyó y dice que hasta que todos lleguemos, Amén. y eso ocurrirá hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia, Qué verdades. o hasta que por medio de la muerte Él venga también y nos llame y nos hayamos guardado fieles, como dice la Biblia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos lo alaban al Señor Jesucristo? Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos, esto ha sido siempre así. Por eso dice estos dos versículos que voy a leer para cerrar luego con unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos como lo hiciste el domingo, Señor. Filipenses capítulo 2 y en el versículo 12 dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor. con temor y temblor. ¿Qué peligro hay en el mundo en este momento, hermano? Cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta gente conformada, hermano, acomodadísima, y el montón de instrumentos que tiene el diablo al frente diciéndole que así están bien, que no hay ningún problema. Como le digo, esas gentes que viven, hermanos, en prácticas y que domingo a domingo van a un lugar a que un motivador les diga que están bien, los haga salir de ahí felices, felizmente engañados. Hasta plata dan. Pagan bien para que les digan que están bien. Van para su casa. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, poquito con la ayuda de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 2, nos dice en los versículos 1 y 2 y 3, Filipenses 2, 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las a cosas. una palabra como la que oímos el domingo. Amén. Y dice, no sea
Que nos deslicemos. Vea como dice el escritor del libro de los Hebreos. Ahí no dice, no se preocupen, a ustedes nada les va a pasar, ustedes siempre van a estar firmes. No, No, le dice, no sea no sea que nos que nos deslicemos. Puede haber un desliz. Y dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos Aleluya. una Si descuidamos Una salvación. Una tan grande. salvación tan grande. Alabado sea el Señor Jesús. Y termino con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Nos dice el versículo 45. Amén. San Mateo 24, 45. Pónganse de pie si es posible y terminamos leyendo este versículo. Libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a ver, versículo 45. ¿Quién es, pues, El siervo el fiel, siervo Fiel. fiel Prudente. y prudente al cual al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el el alimento a tiempo? a tiempo? Bienaventurado el pueblo, bienaventurado la iglesia Dichoso, que tiene un líder fiel al frente, cierto, que tiene un pastor fiel que le predica la verdad a tiempo. Podemos decir que eso es un regalo del cielo Cierto. y es una garantía Aleluya. Viva ser agradecido, y que debemos Padre. afirmarnos en un lugar de esos Poder corregir. y luchar por la posición que el Señor nos ha dado. Amén. bendito Dios. Amoroso Padre, Te adoramos, Dios. soberano Señor, Te damos muchas gracias. te Dios. bendecimos y te exaltamos. Se ha completado tu palabra. Gracias, Dios. papito. Todas estas En el cosas